Y vamos a hablar de... Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, preguntas. Antes de algo que deseen saber, al toque. No hay preguntas. Perfecto. Conste, conste, que no hay preguntas. Hoy vamos a hablar de dos temas, sí, exactamente, serios. Vamos a hablar de Napoleón, Revolución Francesa, pero que ya venido preparados. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Antes de hablar de Revolución Francesa en sí, me gustaría partir de anterior a la Revolución Francesa. ¿Ok? Y la etapa previa a la Revolución Francesa, nosotros le vamos a llamar antiguo régimen. ¿Estamos bien? Así lo vamos a llamar nosotros, antiguo régimen. Álame chat, ¿en qué consiste el antiguo régimen? ¿Qué cosa es para ti el antiguo régimen? En una palabra o en dos palabras, ¿cómo lo dirías? Ah, eso me gusta. Bien, monarquía absoluta. Perfecto. Entonces, absolutismo, ¿cierto? Monarquía absoluta, que es el modelo de gobierno que existía en Europa previo a la Revolución Francesa. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes escuchen el término antiguo régimen, se tiene que entender que estás hablando del absolutismo, de la monarquía absoluta que había en Europa antes de la Revolución Francesa. ¿Hasta ahí me sigues? Primera idea, ella dirá. Ahora, algunas características del absolutismo, que siempre es bueno tener presente, ¿no? ¿Qué características tenía el absolutismo? A ver, ahí lo pueden ver. Fíjense en la primera característica. Dice ahí, población estancada. ¿Bien? El absolutismo, en el que el rey hacía lo que le daba la gana y nadie podía decir nada. Y sí, ¿no? Más o menos así, pues. Más o menos así, ¿cierto? Más o menos. Ok. Entonces, estancamiento de la población. ¿Eso qué te dice? Que la población no crecía, pero así que tampoco crecía, tampoco disminuía. ¿Por qué? Porque habían altas tasas de mortalidad y de natalidad. O sea, así como nacían, morían. ¿Se entendió? Otro, economía agraria. Entonces, chat, una pregunta. ¿Dónde vive la mayoría de la población? Campo o ciudad. Campo. Entonces, pregunta, ¿la población es rural o urbana? Rural, exacto. La mayoría de la población es rural. Y si es hablando de rural, hablamos de campo, hablamos de haciendas, zonas de cultivo. ¿Y quiénes eran? Evidentemente, los dueños de las tierras eran los grandes hacendados, ¿no? Los señores hacendados, los antiguos señores feudales. ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Estamos viendo los previos, ¿no? Los hechos previos a la revolución. Siguiente, muchachos. Siguiente. Dice ahí sociedad estamental. Recuerda, una sociedad estamental es una sociedad cerrada, ¿cierto? Cerrada. Tú no puedes salir de tu clase social y no te vas a relacionar con alguien que no sea de tu clase social. Solo te relacionas con la gente de tu grupo. ¿Vamos bien hasta acá? Y bajo la lógica estamental hay solo tres tipos de personas o tres tipos de clases sociales. Está el clero, que son los sacerdotes, la primera clase social, el primer estado, como dirían algunos profesores, y este tercer estado, perdón, este primer estado, que sería el clero, ¿qué hace? Tiene el control de la población.
Recuerden que los sacerdotes manejan la educación y al manejar la educación difunden ciertos tipos de ideas, ideas que van a ser manejadas por ellos. Y eso es que hasta el día de hoy, la educación en Perú, por ejemplo, es manejada por los sacerdotes, por la iglesia. Por eso que hasta el día de hoy, la sociedad peruana y latinoamericana en general es una sociedad muy religiosa. Es una sociedad en donde la iglesia tiene mucho poder y mucha presencia en nuestra sociedad. Es una organización que es muy respetada aquí en América Latina. ¿Lo tenemos todos? Sí. Pero también están los nobles. Y los nobles eran los dueños de las tierras, los grandes hacendados. Pregunta, ¿cobran impuestos? Obvio que cobran impuestos. Exacto. Y todavía mantenían algunas costumbres feudales. ¿Se acuerdan, muchachos, lo que eran las corvias? Las corvias, recuerda por favor, son los trabajos gratuitos. El trabajo gratuito que realizaban los campesinos en las tierras del señor feudal. Ahora sí, ¿te ubicaste? Ok. Esas eran las corvias, ¿ya? Eso eran las cortes, ¿correcto? Entonces, ahí está la nobleza, ¿no? ¿Quiénes son los nobles? Los propietarios de las grandes haciendas, de los grandes latifundios. Y ellos, evidentemente, no pagaban impuestos, pero sí cobraban impuestos a los campesinos. Y además, como dice la pantalla, ocupan cargos públicos, cargos militares, cargos políticos. ¿Hasta ahí se va entendiendo la idea? Y luego vendrá el pueblo. Recuerda que aquí le vamos a poner otros términos, ¿no? Primer estado, segundo estado, tercer estado. Y el tercer estado o estado llano, ¿no? Que es la base de la sociedad, es el pueblo. Pero dentro del pueblo hay todavía grupos sociales importantes. Y por eso quiero explicar primero lo que es la burguesía. Quiero que esto debe quedar claro para todos de aquí en adelante. Como dice la pantalla, la burguesía pertenece al grupo no privilegiado, era parte del pueblo. Pero los burgueses somos los profesionales, los intelectuales, los universitarios. Hablando, si somos intelectuales, universitarios, profesionales, ¿dónde vivimos nosotros? ¿Campo o ciudad? Si somos intelectuales, universitarios, viviríamos en la ciudad, pues, ¿no? Por el hecho de trabajar en la universidad, de enseñar en la universidad. Entonces, pregunta, ¿somos una clase con cierto nivel económico? Claro, tenemos un cierto nivel económico. Pregunta, ¿somos intelectuales? Sí, porque vamos a la universidad. Cuestionamos, razonamos. La pregunta es, ¿pagamos impuestos? Sí. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo. Por eso, fíjense lo que dice la pantalla. La pantalla dice que la burguesía era rica y culta, pero no tenía privilegios. ¿Lo tienes? Y luego están tu ex, ¿no? Los marginales, obreros, artesanos, campesinos, todos ellos. Y aquí, dentro de los grupos marginales, vamos a mencionar a uno que yo necesito que tú recuerdes. Los sans-culottes. El término sans-culotte significa sin calzones, porque estas personas eran tan pobres que ni siquiera eso tenían. Los calzones de la época son perdón, son lo que ustedes llaman, señoritas, pantalones sneaker. ¿Sí? ¿Lo ubicas? Sneaker, pescador, chavito. Eso eran
los calzones de la época. Sí, Kiara, qué locura, ¿no? Y de eso a lo que conocemos hoy, y todo eso hemos visto, hay un gran avance, ¿sí o no, Saray? Es un gran avance, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hasta ahí, ¿vamos bien? Ok, ahora, ¿quiénes son ellos? Los sans-culottes son obreros desempleados. ¿Estás anotando, no? Obreros desempleados. ¿Está bien? Y si son obreros desempleados, ¿dónde viven? ¿Campo o ciudad? ¿Seguro? ¿Seguro que en el campo? Obrero, obrero. ¿Dónde trabaja un obrero? Ah, claro, pues, porque los obreros trabajan en las fábricas, ¿te acuerdas? En las fábricas. Ah, in the city. Ok, in the city. Muy bien. Siguiente, amigo mutante. ¿Hasta aquí entonces todo claro? Fíjense en esta caricatura que les estoy poniendo. Voy a ver. Vamos a analizar la caricatura. ¿Y qué estoy mirando? Ese profesor, Jocelyn, su el cámara, micrófono, la ten cuidado, pantalla. Jocelyn. Ay, mamá, no me des cuál era ya. Jocelyn, tu micrófono. ¿Qué estará mirando Jocelyn, no? No sé qué está mirando. Bueno, bueno. A ver, fíjense en esta caricatura. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un noble vestido de militar, porque son las actitudes de un militar, ¿no? Los nobles. Esto que parece no es mujer, ¿ok? Es un sacerdote. Sí, un día de ayer me dijeron que era mujer, es un sacerdote. ¿Te das cuenta? La nobleza y el clero, grupos sociales. Y ahora fíjense, ¿qué están haciendo ellos dos? Están pisando una piedra que oprime el pecho del pueblo. Y esto que está aquí es una roca, ¿no? Que oprime el pueblo. Y tiene tres palabras, ¿no? Talla, impuestos y córnea. Las obligaciones que debe realizar porque debe cumplir todo miembro del pueblo. ¿Sentido de caricatura? Claramente. Ahora miren estas caricaturas. ¿Qué vemos aquí? Sacerdotes y clero, ¿no? El peso de la población, el peso del país está a cargo del pueblo, el tercer estado, quien carga con los dos grupos sociales, porque recuerda que estos grupos no pagaban impuestos, no trabajaban, tenían privilegios, ¿no? Y aquí lo podemos ver mejor, ¿no? ¿Se entendió entonces estas caricaturas? Siempre es bueno que las veamos para entender un poco mejor las cosas. Ya. Ahora, ¿cuáles son las causas de la revolución? Ya está, ya estamos entrando a esto, a causas de la revolución. Primera causa, lean lo que dice ahí, causas ambientales. Yo digo causa ambiental, ¿por qué? Porque se produce una crisis agrícola debido a problemas climáticos, trayendo como consecuencia una baja producción del trigo.
Entonces, yo digo causa ambiental, pero algunos profesores también le llaman la crisis del trigo, las malas cosechas de 2 años, ¿no? 2 años seguidos de malas cosechas de trigo. Entonces, ahora, chat, ¿por qué es importante saber esto? Porque dos malas cosechas de trigo de manera consecutiva promueven, obviamente, provocan una gran escasez de comida. No hay pan ni siquiera, no hay ni siquiera pan en Francia debido al problema del trigo. ¿Está bien hasta acá? Luego, hay causas políticas, el absolutismo del rey, el antiguo régimen. Ahora, vamos a pensar, te has olvidado un detalle. ¿Se acuerdan de la Guerra de los 7 años? ¿Alguien que no sepa de lo que estoy hablando? Ok, escúchame. En la Guerra de los 7 años, los árabes y los musulmanes se van a pelear, perdón, los judíos y los musulmanes se van a pelear. ¿De qué estoy hablando? Perdón. Guerra de los 7 años, Francia y España. Me crucé. En la Guerra de los 7 años, Francia y España se van a pelear. Francia e Inglaterra se van a pelear, mejor dicho. En esta guerra de 7 años, Inglaterra vence a Francia. Pero ayúdame, si tú fueras el rey de Inglaterra y estás en guerra con Francia, ¿cómo haces para financiar la guerra? ¿De dónde sacas el dinero para poder vencer a Francia en la guerra? Los ingleses hacen lo que se debe hacer, cobrar más impuestos, subir los impuestos que ya habían. Y le estás cobrando más impuestos y le estás subiendo los impuestos a los colonos ingleses en Norteamérica. Y esto ya lo hemos visto la semana pasada. ¿Qué pasa cuando la corona obliga a los colonos a pagar más impuestos de los que ellos habían aprobado? Por eso, Diana, se produce la independencia de los Estados Unidos. ¿O no, José? Y el pueblo de Francia también se va a rebelar. Revolución francesa. Entonces, antes de llegar a la revolución, en Francia deciden hacer esto, hacer que los nobles también paguen impuestos. Ahora, Chat, dime por qué los nobles deben pagar impuestos. Porque son los que tienen tierras, son los que cobran impuestos, tienen más dinero. Y es evidente para todos hoy que mientras más ganas, más impuestos debes pagar, ¿cierto? Pero como los nobles nunca han pagado impuestos, ¿qué hacen? Se rebelan y se produce esto. Fíjate, por favor, ¿qué dice aquí? Revuelta de los privilegiados. Los nobles, los sacerdotes, se rebelan en contra del rey y obligan al rey a que ponga fin a esas reformas. Es más, se comprometen a sacar al país adelante. Pregunta, ¿tiene sentido? Exacto, exacto. Entonces, en la revuelta de los privilegiados, la idea es que el clero de la nobleza también pague impuestos porque son los que más tienen, pero ellos tenían a pagarlo. Y el rey les hace caso y permite que estas medidas que iban o que podrían haber beneficiado más a Francia no se den. Hasta acá todo bien, todo bien, ya está. Siguiente, vamos. Causas sociales. La división estamental de la sociedad, las costumbres sociales y económico sería el despilfarro de la corte. Se hacían fiestas en Versalles. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esto? Fiestas en Versalles 3 veces por semana. 3 veces por semana. Qué locura, ¿no? Otro, la de arroz. Sí, Celis. Es más, las señoritas lo saben, ¿sí o no, señoritas?
Tú no puedes ir a dos matrimonios o quinceañeros seguidos con el mismo vestido, ¿sí o no, señoritas? ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a decir la gente, ¿sí o no, señoritas? Y no solamente hay que ir con vestido, porque si compras vestido, hay que comprar zapato. Encima hay que collar, exacto, una vez que compras zapatos, compras collares, pulseras, aretes, carteras, que hagan juego con los zapatos. Y encima hay que ir 4 horas antes a la peluquería para que te hagan manos, pies, maquillaje, peinado. Ah, yo sé todo eso, Diana, porque mi hermanita me cuenta de esas cosas. Y todo eso era financiado por los impuestos pagados por el pueblo. Qué increíble, ¿no, muchachos? Qué increíble. Sí, claro, Saraí, te creemos, te creemos. Y con razón, ¿sí o no, Celis? Y con razón. Y a eso agrégale la influencia de la ilustración. Ya está, pues ya con eso lo mataste a todos, ¿sí? Porque la ilustración ¡pum! Te libera, ¿no? Te hace dar cuenta de la realidad, o sea, reaccionas. Aquí, gracias a la ilustración, el pueblo reacciona y se da todo lo que conocemos como Revolución Francesa. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Se entendió? Recuerda, hemos hecho un pequeño cuento de qué era el antiguo régimen, ¿no? Cómo estaba organizado. Ya vimos las causas de la Revolución Francesa, ¿cierto? Hemos visto cuáles eran los grupos sociales que había en Francia antes de la Revolución, qué características principales tenían cada uno de esos grupos. Y ya podemos entender mejor por qué se da la revolución, de la manera como se da. Entonces, vamos, podemos ver un videito, ¿qué te parece? Vamos a ver un videito sobre la Revolución Francesa y ya con eso pues, volamos con la explicación, porque ya lo van a entender más claro. Justo hay cancha, dice. Qué locura. El mundo. ¿Se escucha? Ya, vamos. La caída del absolutismo. Las luchas por la igualdad y la libertad. Que las revoluciones no se Esta América de color. Revoluciones. Revolución Francesa. 1774. La situación inicial. Europa. En Europa impera el absolutismo, un sistema de gobierno en el que el rey, por derecho divino, concentra todo el poder. París, Francia. En París gobierna desde 1774 el joven Luis XVI. Como el poder del rey proviene supuestamente de origen divino, nobles y eclesiásticos se reparten los beneficios del sistema. Tres estamentos tradicionales componen la sociedad francesa: la nobleza, el clero y los comunes.
con una incipiente burguesía de artesanos, comerciantes, abogados y médicos. 1782. Aires de revolución. En 1782, regresa que ha participado en la independencia de los Estados Unidos y en la decisiva batalla de Yorktown. Nombre: Marie-Joseph Paul-Yves Roch Gilbert de Moutier, Marqués de Lafayette. Lugar y fecha de nacimiento: Castillo de Chavagnac-Lafayette, región de Auvernia, 6 de septiembre de 1757. Origen social: noble. Oficio: militar y político. Datos destacados: héroe de la independencia de los Estados Unidos. Lafayette trae ideas revolucionarias y encuentra una Francia que exprime al campesino y a los pobres de la ciudad, pero también a la nueva burguesía influenciada por la Ilustración. Un proceso cultural que busca terminar con los privilegios y las supersticiones del feudalismo y la monarquía. Voltaire escribe el Tratado sobre la Tolerancia, ilustrados y ayudados mutuamente. Montesquieu articula la teoría de la separación de poderes. Rousseau escribe el contrato social e impulsa los ideales democráticos. Ilustración: salir de la ingenuidad mental de la que uno mismo es culpable. No por falta de inteligencia, sí por falta de valor para pensar sin ayuda. Sapere aude: ten el valor de usar tu propia razón. Immanuel Kant. Se expande la idea de que el sistema vigente es injusto e inmoral. La mala cosecha de 1787 genera más crispación. La crisis económica apremia y el rey no reacciona. 1788. La burguesía subversiva. 1788 trae otra mala cosecha y una hambruna general. Lafayette, dando cuenta de la frágil situación, propone convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales son una asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los llamados tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo. El rey acepta. Tal vez un error fatal. Emerge como diputado un abogado que defiende a los más humildes, un hombre que viene ganando notoriedad política: Robespierre. Nombre: Maximilien François Marie Isidore de Robespierre. Lugar y fecha de nacimiento: Arras, Francia, 6 de mayo de 1758. Origen social: burgués. Oficio: escritor, abogado y jurista. Datos destacados: en sus inicios, reprueba tajantemente la pena de muerte. 1789. Libertad, igualdad y fraternidad. En la Asamblea de los Estados Generales, cada estado tiene un voto. El clero y la nobleza, unidos, siempre se imponen. Pero el 5 de mayo de 1789, los representantes del pueblo, que eran mayoría, imponen el voto por individuo, fundan la Asamblea Nacional y se declaran únicos representantes del pueblo. Allí, Lafayette presenta un borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es base e inspiración de todas las declaraciones similares hasta hoy, incluidas las de los derechos humanos. Los representantes se van reuniendo en distintas sociedades políticas. Robespierre forma parte de los jacobinos, partidarios de la monarquía constitucional. El absolutismo está acorralado. El 20 de junio, una guardia le cierra el recinto a la asamblea. No tienen dónde reunirse. Los asambleístas encuentran sitio en una antigua cancha de pelota. Y juran allí no disolverse hasta no tener una constitución. La asamblea se declara constituyente y es el principio de la autodeterminación. Desesperado y sin saber qué hacer, Luis XVI intenta reestructurar el Ministerio de Finanzas y el 11 de julio destituye a Necker, el hombre a cargo. Pero aún hay hambre, y el pueblo cree que la destitución de Necker es un autogolpe realizado por radicales cercanos a la corte. Para defender la Asamblea Nacional y mantener el orden, París crea la Guardia Nacional. Una milicia popular de 48.000 hombres sin armamento que queda al mando de Lafayette. Parte del pueblo saquea en busca de comida, pero otra parte, unos 45.000 revolucionarios, allanan el hotel des Invalides, donde incautan 30.000 mosquetes
12 cañones y un mortero. Faltan la pólvora y las municiones para el nuevo armamento. Y se sabe que están en la Bastilla, la fortaleza y prisión real. Toma de la Bastilla, de Jean-Pierre Auel, 1789. Toma de la Bastilla, de Charles Thevenin, 1793. Toma de la Bastilla, de Henry Paul Birot, 1928. La violencia de París se propaga a toda Francia, donde se queman títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras. Varios castillos y palacios son atacados. (1790) La monarquía acorralada. Lafayette es nombrado alcalde de París. La idea de autodeterminarse se expande por toda Francia. El rey es trasladado desde Versalles, símbolo del antiguo régimen, al Palacio de las Tullerías, en París, una residencia menos representativa de la vieja monarquía. Mejoran las cosechas y dan una tregua a la crisis social. 1791. La huida. En junio de 1791, atemorizada por el recrudecimiento del malestar económico, la familia real abandona París, pero es capturada en Varennes y trasladada nuevamente a la ciudad por Lafayette. La noticia causa estupor en toda la nación. Según la tradición, los reyes que abandonan a sus súbditos no merecen ninguna lealtad. Para muchos, incluidos los jacobinos, como Robespierre, es momento de terminar con él. Entre los que se destacan pidiendo la destitución del rey, se encuentra Danton. Nombre: Georges-Jacques Danton. Lugar y fecha de nacimiento: Arcis-sur-Aube, Francia, 26 de octubre de 1759. Origen social: respetable, no acaudalado. Oficio: abogado. Datos destacados: antes de morir dijo: de lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Danton es fundador del Club de los Cordeliers, republicanos más radicales, y el 15 de julio de 1791 pide abiertamente el fin de la monarquía y el establecimiento de una república. Lafayette, que alguna vez compartió los aires revolucionarios de Danton, en este momento pelea por la idea de una monarquía moderada y lo enfrenta. A cargo de la Guardia Nacional, reprime y deja un tendal de muertos entre los manifestantes. Danton huye y se refugia en Inglaterra. El clero y la nobleza quieren recuperar su poder. Cuentan con el apoyo de otras monarquías europeas que temen que la revolución se expanda. Los contrarrevolucionarios creen que únicamente una intervención extranjera puede terminar con los enemigos de la corona. 1792. Una nueva revolución. El pueblo se moviliza enteramente en defensa de la nación y la revolución. Danton regresa a París y el 10 de agosto asalta las Tuileries junto al pueblo. Surge la Primera República. Una convención reemplaza la asamblea y ejecuta a Luis XVI por conspirar contra su pueblo. Danton es nombrado ministro de Justicia y se convierte en el hombre con más poder de Francia. 1793. El jacobinismo. Francia juzga y ejecuta también a María Antonieta, esposa del rey y dictador de Austria. Austria, en consecuencia, declara la guerra y la contienda internacional se agrava. Para ese entonces, la coalición contra la revolución era imponente. Francia se defiende a sangre y fuego y repele los ataques, pero la economía de guerra causa descontento popular. Robespierre lo aprovecha y llega al poder dando un golpe de estado contra la dirección de la convención. 1794. El final. En abril de 1794 es guillotinado Danton. La ola de ejecuciones y terror genera una nueva rebelión dentro de la mismísima convención. Robespierre es acusado de dictador y es capturado por tropas leales a la convención. El 28 de julio muere
junto a 21 seguidores en la misma guillotina de sus opositores. 10.000 personas mueren en la guillotina durante el período jacobino liderado por Robespierre. 1795. Napoleón. El gobierno emergente dicta una nueva constitución y se elige un directorio de 5 miembros. Con Napoleón, las ideas de la Revolución Francesa siguen expandiéndose por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Bien, bien detallado, ¿no? Bien detallado estaba, ¿no? Y se han dado cuenta al final cómo termina, muchos datos importantes. Sí, Yadira, muchos datos. Y se dan cuenta al final lo que dijo, que las ideas de la revolución son difundidas ¿por quién? Por Napoleón. Ahora entendemos por qué siempre que se habla de Revolución Francesa, los profesores siempre enseñan Revolución Francesa y Napoleón juntos, ¿no? Empatados. Bien, entonces ya están claras las causas de la Revolución Francesa. Ya está claro más o menos qué es lo que vamos a ver o de qué vamos a hablar, ¿cierto? Ah, ya, perdón. Y ahora sí, ya está. No te preocupes. Preguntas entonces hasta aquí. Arrancamos entonces. Revolución Francesa, dos etapas bien claras, ¿no? La etapa monárquica y la etapa republicana. La etapa monárquica, como lo está viendo en la pantalla, se inicia con los estados generales. Y si ustedes vieron el video y le prestaron atención, habla de que los estados generales son una reunión, una asamblea, ¿cierto? Una asamblea de los representantes de los grupos sociales, ¿cierto? Asisten los representantes del grupo social, y eso fue idea de Necker, que era el ministro de Economía de la época, ¿no? Y se reúnen para resolver el problema económico, convocados por Luis XVI. Pero ahí surge, antes de discutir los temas, los representantes del tercer estado piden modificar el sistema de votación, ¿se acuerdan? Porque como dice la pantalla, el clero y la nobleza insisten, ¿no? Insisten en reunirse por separado y votar por estamentos, mientras que el tercer estado insiste, todos juntos y votación individual. Como no le hacen caso a lo que pide el tercer estado se retira, se va a la sala donde jugaban a la pelota, se establece la Asamblea Nacional y se produce el juramento de la sala de la pelota. Ahora, chat, emocioname. ¿Qué se juró o qué se estableció en ese juramento? Ahí lo dice, ¿no? Se jura que no se van a separar, no se van a separar hasta que se apruebe una constitución. Entonces, ese es el juramento de la sala de plata, es lo que se establece o el objetivo del juramento, ¿no? Elaborar una constitución. El pueblo sale a las calles, apoya a sus representantes, el rey se ve obligado a unirse junto con el pueblo de nobleza y surge una tercera asamblea, la asamblea constituyente, ¿cierto? Y en esa asamblea constituyente ya sabemos lo que se va a dar. Se establece la constitución. ¿Hasta ahí estamos bien? Por eso. Ahora, importantísimo. ¿Qué pasó en la asamblea constituyente? El rey destituyó a Necker, ¿no? El ministro de Economía.
Y eso es mal visto por la población, porque se dan cuenta que el rey no está queriendo reformas, que el rey solo quiere ganar tiempo, burlarse no, del pueblo. Por eso que el pueblo se raya y el 14 de julio se toma la Bastilla. Y cuando se toma la Bastilla, que es el símbolo del absolutismo, lo que queremos es, evidentemente, abolir los privilegios feudales. Una pregunta, si yo estoy eliminando los privilegios feudales, ¿significa que ahora todos somos iguales o no? Digan que sí, por favor. Sí, exacto. Entonces, entonces, a eso le llamaremos la noche de los milagros. ¿Ok? La noche de los milagros es cuando se eliminan los privilegios feudales, se elimina la servidumbre, todos somos iguales. Y luego se establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este es, como todos aquí sabemos, el mayor logro, el mayor aporte de la Revolución Francesa. ¿Hasta ahí estamos claros todos? Ok, pero si ahora todos somos iguales, ¿la iglesia también debería pagar impuestos o no? Ah, ya, perdóname, Saraí. Saraí, escúchame. La noche que se abolieron los privilegios feudales se llama Noche de los Milagros. ¿Lo tienes, Saraí? No te preocupes, no te preocupes. Entonces, la iglesia también debe pagar impuestos. El Papa declara de que no. El Papa se ofende, no, no van a pagar impuestos porque son sacerdotes, representantes de Dios en la tierra, etcétera. Y cuando el Papa dice que no, el pueblo de Francia se rayó y le dijo, tu mamá, el pueblo de Francia, o perdón, establece una constitución en donde declaran de que el Estado francés es ateo. Y por si acaso, hasta el día de hoy, la constitución de Francia señala eso, que el Estado francés es ateo. Ya, Kiara, dame un minuto, dame un minuto. ¿Hasta ahí, hasta ahí se entendió? Entonces, en la Constitución Civil del Perú, ¿le quitamos tierras a la iglesia o no, muchachos? No, 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 Leticia. Estado laico es un estado que respeta a la Iglesia Católica, reconoce los aportes de la Iglesia Católica dentro de la sociedad, ¿ok? Pero no apoya ninguna religión. ¿Está mejor? Y ese, Leticia, es el Estado peruano. El Estado peruano es laico, no está manejado por la Iglesia, no está manejado por el Papa. Reconocemos la labor de la Iglesia, reconocemos la importancia de la Iglesia dentro de la sociedad peruana, pero no la apoyamos. En cambio, en el Estado ateo, no reconocemos a ninguna religión y tampoco apoyamos a ninguna, porque somos ateos. Hasta ahí, ¿vamos bien? Y ahora, Kiara, aquí viene, Kiara, tú misma. Pregunta, ¿el pueblo se está rebelando? Obvio. ¿El pueblo se está rebelando? ¿Los campesinos en provincia podrían recuperar sus tierras o no, Kiara? Obvio. Estamos matando hacendados. Estamos matando nobles. Pregunta, ¿la situación se está descontrolando o no? Por eso, Kiara, Lafayette crea la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para calmar a la población, evitar saqueos y que muera más gente. ¿Se entendió mejor, Kiara? Para eso estamos. No te preocupes, gracias a ti siempre.
Listo, gárgola horroroso. Avanzamos. Asamblea Legislativa. Miren lo que va a pasar en la Asamblea Legislativa. Fíjate, por favor, monodiagonal, lo que está pasando. Aparecen grupos políticos, no son partidos, son grupos políticos. Fuldenses, girondinos y jacobinos. Los fuldenses apoyan a la monarquía. Los girondinos son la alta burguesía, que aceptan una monarquía moderada, una monarquía constitucional. En cambio, los jacobinos son totalmente opuestos a la monarquía. Son la baja burguesía, son los más radicales. ¿Se entendió hasta acá? Una pregunta. No, ya te olvidaste. Ya. Si yo te estoy diciendo que los jacobinos son los más sanguinarios, ¿ok? Burguesía baja, ¿no? Los jacobinos y los sans-culottes serán amigos o enemigos. Uy, no, no, fuiste. Claro, claro que sí, Yadira. No lo dudes, Yadira, no lo dudes. Muy bien. Y ahora por eso te odian, te odio. ¿Qué pasaría si mañana están viendo televisión ustedes, televisión nacional, ¿no? Hacen una entrevista y una de las personas que entrevista dice que fulano de tal tiene ideas jacobinas? ¿Qué significa? ¿Que es una persona que está en contra de la monarquía o que tiene ideas radicales? Claro, así es que era cúmico. Un jacobino es un término que se usa hoy en el mundo, no solo en Perú, en todo el mundo, para definir a las personas que tienen ideas radicales. Exacto. Hablando chat, podríamos decir que Antauro Humala es un jacobino. Claro que sí. Pero ¿se dan cuenta de algo, muchachos? Los únicos que entendemos ese término somos nosotros, los profesionales, los universitarios. Solo aquellos que hemos ido a la universidad entendemos el término. Exacto, Celis. Entonces, José, tú ya te puedes lucir cuando vayas y te reúnas con la familia de tu enamorada y estén en una reunión y alguien quiera hablar de política, tú te luces y dices, a mí me parece que esas ideas son muy jacobinas. Ya los mataste a todos. Vas a ver que todos como que... Cuando tengas, pues José, cuando tengas, su madre José también. Parece aliancista, José. Seguro es un aliancista. Seguro es un aliancista. José, por favor. Kiara, ¿cómo le enseñas al Brian? Ah, la Kiara, ¿qué? ¿De verdad te vacilan las pirañas? Su madre. Mal, Kiara, mal, mal. Yadira es de Alianza, ahora entiendo, pues, muchas cosas, pues, Yadira, ahora entiendo. Pero no, pues, o sea, Kiara, al Brian, no seas loca, Brian, no, al Brian, ni para besarlo, ¿ah? No, no. Después, el problema de meterse con Brian, ¿sabes cuál es? Que cuando terminas con él, te quiere robar, ¿no? O sea, no, pues, ¿cómo te vas a hacer con un delincuente así? Suma. Y ahora, ¿qué se va a producir? ¿Qué se puede producir? Mira, mira, pues se declara la guerra, ¿no? Se entiende por qué declaran la guerra, ¿verdad? Para restablecer el absolutismo. Ellos son derrotados, se adopta como canción la Marsellesa y el rey es destituido. ¿Se acuerdan, no? Que quiso escapar el rey y toda esta historia, ¿no?
Y entramos ya a la segunda etapa de la Revolución Francesa, la etapa republicana de la Revolución Francesa. Aquí estoy detallando con mayor calma a los principales partidos políticos. Ahí están los fuldenses, los girondinos y los jacobinos. Y es más, para aquellos que todavía no lo entendieron, ahí lo dice, ¿no? Los jacobinos son apoyados por los sans-culottes. Ahora sí, espero que eso te ayude a entender mejor algunas cosas. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños feos? ¿Se va entendiendo o fue demasiado? Chévere. Bien, bien, bien. Me parece bien. Listo. Vamos entonces a la última etapa de la revolución, a lo que se llama la etapa republicana de la revolución. Y aparece la Convención Nacional. En la con- No, no, es que yo tengo que hacer. No, no. Esto lo tengo que publicar, en verdad. Lo voy a publicar. No, le voy a tomar una foto y lo voy a subir en mi estado. No, es que hay que subir esta foto. Hay que tomarle una foto a esto. Mire ese comentario de Celis. Lo voy a editar y lo voy a subir a mi estado ahorita. No, es que esto es lo máximo, en ¿verdad? Son lo máximo ustedes, muchachos, ¿no? Ser famoso, dice. Ok, ya, bueno, vamos. En la Convención Nacional, amigo Troll, inicialmente fueron los jacobinos, o perdón, inicialmente los gironinos, ¿cierto? Inicialmente los gironinos. Inicialmente, ya está. Ahora, ahora, vamos a empezar. ¿Qué pasó aquí? En la Revolución Francesa, ejecutan a Luis XVI. Digan que sí, por favor. Cuando ejecutan a Luis XVI, los jacobinos toman el poder y se inicia el gobierno del terror. ¿Es correcto? Sí, el gobierno del terror. Muy bien. Y se establece el gobierno revolucionario. ¿Está? Ahora, Robespierre, ya lo sabemos. ¿Qué hizo Robespierre, muchachos? Robespierre ejecuta a un montón de gente, ¿cierto? A eso le llamamos el gobierno del terror y al final a Robespierre también lo van a ejecutar, ¿cierto? Lo van a ejecutar y surge la etapa del directorio, en donde Napoleón surge como país, como personaje importante. Y Napoleón toma el poder mediante un golpe de Estado llamado 18 de Brumario. Hasta aquí, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Hasta aquí, muchachos. Preguntas hasta acá. Súper chévere. Muy bien. Entramos entonces a lo último. Reacción termidoriana, Sebastián, es cuando derrocan a Robespierre. Recuerden, Sebastián, lo siguiente. Cuando Robespierre toma el poder, establece un gobierno del terror, ¿cierto? Y como el Estado ya es ateo, los jacobinos lo van a razonar así. Si somos ateos, ¿por qué seguimos usando un calendario católico o cristianos? Entonces le cambian los nombres a los meses. ¿Vamos bien?
y le ponen nombres de acuerdo a las celebraciones o a las festividades o características propias de cada mes. ¿Hasta ahí me sigues? Por ejemplo, si yo les dijera en Perú, ¿no? ¿Cuál es el mes morado? Ok. El mes de la marinera, septiembre, el Festival de la Primavera, en Trujillo. Y si yo digo mes de los carnavales, ¿se entiende? Ya. Algo así van a establecer en Francia. Se va a llamar mes brumario porque es el mes de la bruma, el mes de la niebla. El mes vendimiario porque es el mes de la vendimia, de la cosecha de uva, el festival de uva. Termidor porque es una época templado donde ya no hace tanto frío ni tampoco hace tanto calor. Entonces, el día 9 del mes termidor, Robespierre es derrocado. Entonces, como fue un golpe de Estado que se produce en el mes termidor, reacción termidoriana. Robespierre es derrocado. ¿Ahora está mejor? Chévere. Y Sebastián, gracias siempre a ti, ni te preocupes. Qué lindo, Celis. Qué lindo, de verdad. Ok, ahora, ¿qué también nos podrían preguntar? Y esto es mucho más importante todavía, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Y eso sí es bueno que lo tengamos, ¿no? Que lo recordemos todos, ¿no? Porque por ahí sí nos podrían fastidiar en el examen. Uno, se elimina la monarquía absoluta, se eliminan los privilegios feudales, la servidumbre, los derechos feudales, todo eso se elimina. Y mira algo muy importante, eso es muy importante, la burguesía toma el poder. Por tanto, esto nos responde a una pregunta. ¿Qué grupo social dirige o promueve la Revolución Francesa? Evidentemente la burguesía, exacto. Y entonces, Sebastián, muchachos, todos juntos, podríamos decir que a raíz de la... No, 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 Celis. Ya, Celis, dame, ahorita lo vas a pensar, ahorita lo vas a razonar, ¿ah? Podríamos decir que la burguesía, con la Revolución Francesa, ¿no? La burguesía se separa del pueblo o no. ¿Seguros? Recuerda, la burguesía era parte del pueblo. Diana, dame un minuto, dame un minuto, dame un minuto. La burguesía era parte del pueblo. Pero como la burguesía ahora toma el poder, la burguesía ahora se ha separado del pueblo. Entonces la burguesía se convierte en una clase social distinta, distinta al pueblo. Ya no somos pueblo, somos una clase social diferente. Tampoco somos nobles, somos burgueses. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, ahora, la alta burguesía, ¿del lado de quién estará? ¿Del pueblo o de la nobleza? Claro, la alta burguesía estará del lado de la nobleza. Y la baja burguesía tendrá ideas en común con la nobleza o tendrá ideas en común con el pueblo. ¿Ahora se entiende mejor? Y ahora, Diana, cuando decimos persecución de los jacobinos, significa que a todos los seguidores de Robespierre que estuvieron en el cargo o estuvieron en el poder, los van a arrestar, los van a destituir y los van a ejecutar.
¿Ahora está mejor? Ya. Ahora, José, los privilegios estamentales es lo mismo que decir privilegios feudales. ¿Te acuerdas que al inicio de la clase yo detallé lo que era el clero, lo que era la nobleza, y dije que eran estamentos privilegiados? ¿Te acuerdas? El clero tenía privilegios, tenía tierras, no pagaba impuestos, cobraba impuestos, manejaba la educación. La nobleza controlaba el poder, dueño de tierras, no paga impuestos, cobra impuestos. Esos son los privilegios que tienen por ser parte de la nobleza o del pueblo, del clero, ¿sí o no? ¿Lo tienes, sí o no, José Armando? Y si yo digo elimino los privilegios feudales, también estaría diciendo elimino los privilegios estamentales, ¿o no? Porque ahora la nobleza y el pueblo somos iguales. No tienen por qué tener privilegios si somos iguales. Todos deben pagar impuestos. ¿Ahora se entiende mejor? Ok, chévere. Está. Siguiente. Otra consecuencia, ¿cuál podría ser? Yo creo esto. Miren, a ver, léelo. ¿Qué dice aquí? ¿Inspirando qué cosa? ¿Qué inspiran? ¿Qué inspiran? Entonces vamos al examen de admisión. Puedo decir que la Revolución Francesa, ¿seguros, seguros? Un ratito, Celi, Sebastián, ¿están seguros? ¿Están seguros? ¿Influyen en la independencia de Estados Unidos? ¿Estás seguro? ¿Estados Unidos no se da antes? Se da primero, ¿sí o no? La semana pasada lo hicimos, ¿te acuerdas? Primero se da Estados Unidos, 1776. Revolución Francesa 1789. Entonces, no influye en Estados Unidos, pero sí influye en las colonias españolas de América, ¿o no? Ah, exacto, Kiara, ahí está Perú. Entonces, otra vez, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, influyen en la independencia de las colonias españolas en América, ¿o no? Sí, ahí sí estamos de acuerdo. Por tanto, pregunta, ¿la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos son factores externos que promueven la independencia del Perú o no? Horas. ¿Qué tal, Diana? ¿Mucho mejor? Qué linda. Así es, Diana. Que esto es todo. Matemáticas son babosadas, de que sí, Más o menos, Eli. Más o menos. Y ahora vamos a hablar de Napoleón un poquito. Vamos a hablar de Napoleón. Napoleón es lo máximo, muchachos, ¿ah? Napoleón es el hijo mayor de 7 hermanos. ¿Estás escuchando, no? Hijo mayor de 7 hermanos. Su papá era abogado. A los 8 años obtiene una beca para estudiar en la Escuela Militar de París. En esa época, señoritas, muchachos, los chicos podían ir a la escuela militar desde los 8 años. ¿Están escuchando, no? Desde los 8 años tú podías ser cadete de primer año. O sea, a los 13 eras alférez. A los 15 eras teniente. A los 19 eres capitán.
Entonces, señoritas, ¿se imaginan eso? O sea, tu enamorado tiene 20 años, capitán del ejército, usa uniforme, pistola en mano, dirige tropa, ha estado en enfrentamiento 4 veces, ha sido herido en 2 de ellas. Señoritas, ese es un hombre, ¿sí o no? Ese es un hombre. En cambio, mira a tu amigo de 20 años, mira a tu enamorado de 20 años. Busca Pokémones. Brother, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No existe. No existe un Pokémon. ¿Qué hace un hombre de 20? Es un hombre de 20 años buscando lo que no existe. O sea, ya son estupideces, brother. Si cosas no funcionan. O sea, yo no tengo hijos ya, pero si yo tuviera un hijo, y mi hijo a los 20 años viene y me dice, papá, en la esquina hay pokebola, ¿cómo? Yo a mi hijo lo mando al Braem sin chaleco antibala. Muérete, imbécil, muérete. ¿Qué haces toda la vida? Está de más en este país, ya, está de más. Claro, o sea, yo a los 20 años buscaba mujer, perdón, a los 20 años iba a la casa de mis amigos, de mis amigas, de mis amigas, a socializar, a socializar. 20 años, pero tonterías. Yo socializo, Cristian, yo soy una persona muy linda, o sea, soy lindo y dulce, o sea, lindo y dulce. Y ahora, bueno, qué vergüenza. Espero que tu mamá no haya escuchado esas cosas, por favor. Ahora, vamos por acá. Qué lindo, Cristian. Digamos que se llame socializar. Ahora, el cuadro que están viendo en la pantalla es el cuadro de todas las obras que hizo Napoleón cuando fue cónsul. Sí, nadie vio nada, no te preocupes. Sí, sí, sí. ¿Estás escuchando, no? Mira todo lo que Napoleón hizo cuando era cónsul. Evidentemente no te vas a aprender todo, ¿verdad? Porque es mucho para tu cerebro. Te vas a aprender algunas cosas, como por ejemplo esto, el Código Civil. Es la obra más importante de Napoleón. La obra más importante de Napoleón, el Código Civil. Luego, el Banco de Francia. El Banco de Francia es lo mismo que el BCR. Háblame, chat, ¿para qué sirve un BCR? ¿O para qué sirve el BCR? Para que haya una o varias monedas. Controla la inflación, exacto. Acuña monedas, estabiliza la moneda, ¿no? Exacto. Uniformiza. Para eso se crea el Banco de Francia. Y mira, hace las paces con la iglesia. Y ahora el Estado se declara laico. ¿Se entendió? Esas características necesito que las tengan claras. Es lo que yo te voy a pedir que te aprendas de Napoleón. Ahora, Napoleón son 50.000 cosas que ha hecho Napoleón. Las hemos resumido, o he tratado de resumirlas en este pequeño cuadro que están viendo en la pantalla en un ratito. Los hechos más importantes de Napoleón. Napoleón comete 3 grandes errores en su vida. Primer gran error, no hacer la paz con Inglaterra. Segundo error, invadir España. Y tercer error, invadir Rusia.
A ver, vamos a pensar. ¿Qué pasó en el combate de Trafalgar? Los franceses, Napoleón, son derrotados por los ingleses, dirigidos por el almirante Nelson. Nelson muere durante el combate, pero las tropas de Napoleón fueron derrotadas. Por lo tanto, Nelson es el más grande héroe de la Marina inglesa. Es como Grau para nosotros, con la diferencia que Nelson sí ganó, ¿no? ¿No? Luego, en la batalla de Austerlitz, Napoleón venció a tres países, a tres emperadores, y se convierte en la batalla modelo de Napoleón, ¿no? El bloqueo continental, sí, Celis. Ay, bueno, entonces, el bloqueo continental, ya sabemos, Inglaterra, Europa debe cerrarse al bloquear al comerciar con Inglaterra, ¿cierto? Napoleón invade España, y fíjate lo que pasa cuando Napoleón invade España. Los franceses fueron derrotados en Bailén, Zaragoza, Vitoria, etcétera. Esta batalla es importante, Bailén. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez las tropas de Napoleón son derrotadas en tierra. No está Napoleón en sí, están los generales de Napoleón, pero por primera vez sus tropas han sido derrotadas. Y en esa batalla de Bailén aparece un argentino que peleaba por España en ese momento, porque él era miembro del ejército español. Y luego de eso regresó a su país y luchó por la independencia de su país. Y luego cruzó los Andes hacia Chile y vino por el Perú. Háblame, ¿de quién estoy hablando? Evidentemente ya sabemos de quién estoy hablando, ¿no? Evidentemente. Diana, en la batalla de Bailén pelea San Martín contra Napoleón. Qué locura, ¿no, Diana? Luego Napoleón invade Rusia, ya sabemos lo que pasó, los rusos le aplican la táctica de la tierra arrasada, finalmente es derrotado en Leipzig y finalmente luego de eso es desterrado a la isla de Elba, ¿no? A la isla de Elba. Y cuando Napoleón es derrotado a la isla de Elba, se establece como rey de España, de Francia, Luis XVIII, que es el hermano de Luis XVI. Pero Napoleón escapa, ¿no? Ya sabemos que Napoleón escapa. Y cuando Napoleón escapa, establece un periodo llamado el periodo de los 100 días, ¿cierto? Y en ese periodo de los 100 días, Napoleón es finalmente derrotado en la batalla de Waterloo y luego de eso es desterrado a la isla de Santa Elena, donde se muere. ¿Hasta ahí estamos bien? Y ahora, te voy a pedir que uses tu imaginación. Vamos a usar, vas a usar tu imaginación, ¿ah? Y quiero que te imagines a Napoleón invadiendo a Rusia, ¿ya? Te vas a imaginar a Napoleón invadiendo Rusia. Y vas a luego tratar de imaginar a través de la melodía que vas a escuchar cómo los rusos se enfrentan a los franceses, cómo los rusos en un primer momento son derrotados, pero luego te vas a imaginar a los rusos venciendo a Napoleón. ¿Lo tienen? Ya, vamos.
escucha? Ya, vamos. Cuando va sonando la marsellesa con mucha fuerza, ¿no? Porque está ganando. Está ganando, está invadiendo. Ahora el invierno ruso que está llegando, lucha del pueblo ruso por la democracia, la resistencia. ¿Se dan cuenta cómo la marsellesa es porque está siendo derrotado, pues? Y ahora viene el contragolpe. Para recuperar.
Well, big finishes don't come any bigger than that. Stirring stuff. The full ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Súper chévere? Bueno, vamos, chapemos. Resolvamos la guía, muchachos. Vamos, resolvamos la música. Vamos, vamos. A ver, vamos con las preguntas. La primera pregunta. ¿Qué consecuencia económica tuvo la eliminación del control estatal en la Revolución Francesa? A ver, si el control estatal se elimina, significa que la economía se maneja de manera libre, ¿sí o no, muchachos? Y si la economía se maneja de manera libre, ¿qué modelo económico se está estableciendo? El libre mercado. Por tanto, la uno debería ser araña. La 2. La 2. ¿Cuáles de los siguientes enunciados la trascendencia de la Declaración de los Derechos del Hombre? A ver, hágame.
Eso lo podemos sacar por cívica, ¿no? Proclamó la igualdad jurídica y el fin de los privilegios, evidentemente. Principios universales como base de legitimidad para el nuevo Estado, claro, que todos somos iguales, declaración universal. No hay derecho exclusivo del monarca y sí reconoce la libertad de opinión. Pero la clave debería ser uno, 2 y 4, ¿verdad? Dedo. La 3, consecuencia de la crisis fiscal que enfrentó la monarquía en Francia. La monarquía quiso que los nobles paguen impuestos, pero los nobles se rebelaron. Eso demuestra que la corona no era capaz de resolver el problema. No era, no era capaz de hacer todo esto. Por tanto, la clave de la 3 es Araña. La 4. La 4. ¿Qué efecto tuvo el sistema tributario sobre los sectores populares? Recuerda, sistema tributario en los sectores populares, solo ellos pagaban impuestos, ¿te acuerdas? Y como solo ellos pagaban impuestos, ¿qué había? Más pobreza de lo que había, de lo que tenían, y un resentimiento hacia los nobles, ¿no? Porque no pagaban impuestos. La 4, casi. La 5. ¿Por qué el Estado francés entra en quiebra? Porque no tenía dinero. ¿Por qué no tenía dinero? Porque no podía cobrar impuestos a los nobles ni a los sacerdotes. Por lo tanto, la 5 debe ser burro. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí todo claro? Ya, las 6, muchachos. Las 6. Háblame. ¿Les doy unos minutos o están bien? Creo que ya estamos con la hora. A ver. 6. ¿Cómo estuvo compuesto los estados generales? Ya, pues. ¿Cómo estuvo compuesto los estados generales? Muy bien. Araña. Perfecto. 6 arañas. La 7. ¿Qué simbolizó el juramento de la pelota? Araña. Perfecto. Araña. Bien, bien, bien. Exacto. Bien, Kiara. La 8. La 8 facilita, ¿no? ¿Qué principios centrales estableció la Declaración de los Derechos del Hombre? Araña. 8 araña. Perfecto. La 9. La 9. Cuando asaltan al Palacio de las Tullerías, el rey es destituido. Y como el rey es destituido, ya no hay rey, se acaba la monarquía, surge la república, se establece la convención. Entonces la clave debe ser dedo. La 10 es burro, 11 araña. 11 araña, 12 enano. Ya, chat, intenta la 13 tú solito. 13, 14, 15. A ver, inténtalo. Ya, a ver, la 13. ¿Qué hicieron en la 13, muchachos? ¿Qué marcamos? ¿Banco de Francia? ¿Puede ser? Claro, bien. 13 araña. 14.
Bien, bien. 14 casas, perfecto. Y la última, perfecto. 15 arañas, muy bien. Sebastián, la 6 es araña. José, exacto. No, 14 no puede ser araña, José. La 14 es casa, porque recuerda que Inglaterra vence en el combate de Trafalgar. No te preocupes. Ah, la 15, ah, ya. Ok, ok. Kiara, la 5. La 5 es burro, Kiara. Listo, ¿nos vamos? Nos vamos entonces. Ya muchachos, cerramos. Vamos a descansar. Espero que les haya parecido interesante la clase. Cuídense, chicos. Hasta luego. Chau, chau. Buenas tardes.